Mundocatólico.tv y El Valor de Ser Católico.com presentan El triunfo del corazón inmaculado de María. Dios quiere que en los tiempos actuales sea su Santa Madre más conocida y amada. María es el camino más rápido y seguro para llegar al corazón de Jesús. El triunfo del corazón inmaculado de María. Conduce Cecilia Valderrama. Estamos regresando, tu amiga Cecilia Valderrama, aquí en tu programa El Triunfo de la Inmaculada, donde hablaremos de todo lo que se refiere a la Santísima Virgen y su trascendencia en nuestra fe católica. Para ello tenemos aquí a Pablo Vivas, quien nos está hablando precisamente de lo que fue para él este regreso a la Iglesia Católica. Era católico, se va de la Iglesia Católica a una secta protestante, cristiana entre comillas, y la Virgen lo rescata. Vamos a seguir con esta interesantísima entrevista en donde ya Pablo ha sido liberado. Sin embargo, a pesar de haber sido liberado, asaltaban dudas en su interior. Cuéntanos, Pablo. Sí, lo que buscaba principalmente el demonio en este proceso de liberación del inconsciente, donde todo esto había sido inoculado, era romper el ritmo del Santo Rosario que había logrado readquirir, ya habiendo regresado a la iglesia. Claro, porque entonces dejaste de rezar. Porque fue el rosario de mi madre y de mi hermana dentro de esta secta, porque mi hermana también estaba dentro de la secta, pero ocultamente era la única que rezaba el rosario. Seguía rezándolo. Sí. Y este líder, pastor entre comillas, no lograba poder invadir el corazón de mi hermana, porque era la única que hacía el Santo Rosario. Y el instrumento que usó la Virgen dentro de la secta para preparar los informes, enviarlos al organismo policial, y que se valió pues la Virgen para lograr toda la liberación, fue mi hermana, porque la Virgen observó que el único instrumento que estaba disponible para ella, que seguía siendo fiel, o que había un cordón, un lazo de plata que unía, ¿verdad?, a la Virgen María, era mi hermana, que era la que seguía rezando el Santo Rosario. De hecho, este líder de la secta, que era una cuestión diabólica, se desdoblaba, salía del cuerpo y en las noches buscaba atacar a mi hermana bajo una sombra negra. Ay, qué cosa más horrible. Y porque él no lograba dominarla. O sea, lograba dominarnos a todos menos a ella. Porque ella rezaba el Santo Rosario, tenía la protección de la Santísima Virgen. Y fue el instrumento, el ayo que usó la Virgen para sacarnos, fue precisamente mi hermana, que lleva por nombre María René. Entonces mi hermana tuvo un sueño, y en ese sueño, que va a tener que ver con esta otra experiencia ya cuando habiendo regresado, porque lo que buscaba el demonio con las dudas era que dejara de hacer el Santo Rosario. Claro, porque el Santo Rosario fue el martillo que lo aplastó y lo puso en fuga, como dice el numeral 253 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Muy bien. Entonces, mi hermana tuvo un sueño profético, muy diciente, muy revelador. Soñó que íbamos como por una gran autopista, una gran avenida. Iba muchísima gente caminando, yo iba con mi esposa, llevaba a mi hija en hombros, iba este supuesto pastor al frente y muchísima gente. Y todos caminando, así como cantando, como alegres. Y al final de la autopista era un enorme abismo negro allá abajo, como las llamas del infierno. Y todos iban hacia ese abismo y caían, y caían, y caían, y caían, sin saber que iban derecho al abismo. Entonces mi hermana, a un lado, en una acera, en un andén, al lado había la acera, y entonces ella nos gritaba desde allá que viéramos lo que estaba pasando, que viéramos hacia dónde íbamos. Y entonces ella capturó nuestra atención y nosotros nos volteamos y nos fuimos hacia donde ella estaba. Nos salimos de todo ese grupo de miles de personas que iban camino a la perdición, al abismo del infierno, a la condenación. Nos salimos y ella nos dice, miren lo que hay allá. Y cuando volteamos, vimos el abismo hacia donde este hombre y todas estas miles de personas, entiendo, son las sectas, nos conducían. Aquí recuerdo las palabras que el Señor ha dicho a una mística de la iglesia. Dice, la punta de lanza que más hiere mi sagrado corazón son las sectas. Y ha agregado también el Señor a esta mística, que el cuerpo cangrenado dentro de su cuerpo místico, el cuerpo que tiene cangrena dentro de su cuerpo místico, son las sectas.
No, bueno, verdaderamente sobrecogedor. Entonces, mi hermana, pues, fue el instrumento, tuvo este sueño, y en efecto, el sueño fue profético, porque no solo era advertencial, sino era profético en cuanto a lo que el papel, el rol, a través del cual la Virgen, usándola a ella, nos iba a sacar, y en efecto nos sacó. Pero nos saca también porque mi madre, con el Santo Rosario, le recordaba a la Virgen María, fue consagrado y entregado a ti. Defiéndelo, sálvalo. Tuyo es y a ti fue entregado. Sale en defensa de lo que te pertenece. No, qué promesas de la Virgen. Así es. Y qué Así defensa salva de la una madre. Sí, una madre. Así salva una madre. Incluso María, en cierta forma, da la vida por nosotros. Da la vida, porque si dio a su hijo, y su hijo era la vida de ella, pues la Virgen da la vida. Claro. ¿Correcto? Claro. Muy bien. Entonces, ya habiendo regresado, vamos a esta otra etapa, ya habiendo regresado, pues el demonio lo que quería era lo que lo había derrotado. O sea, quería quitarme el martillo de la mano con el que se le aplastó la cabeza y lo puso en fuga. Entonces el diablo dijo, quítenle ese martillo a ese hombre, porque con ese martillo fue que me aplastó los cachos, me puso en fuga, como dice el numeral 253 del Tratado de la Verdadera Devoción. Y entonces, claro, con todas las dudas, que a su vez era una liberación que tenía que experimentar, recuerdo que en aquellos días, antes de que ese tiempo de crisis viniera, un hermano de la Renovación Carismática ora por mí y el Señor lo lleva una palabra a un texto que terminó siendo profético, porque me dice aquel texto donde Jesús le habla a Pedro antes de la traición y donde Jesús le dice a Pedro, 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 mira que Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. Pero no temas, yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Me da ese texto y al poco tiempo empezó toda esta crisis. Realmente te avisó. Así es. Nada hace el Señor. Amós 3:7. Nada hace el Señor sin antes avisar a sus siervos los profetas. Amén. Amén. Y así sucedió pues en mi caso. Entonces yo estando en esta crisis, volví a desafiar a Dios. Pero no con la vehemencia desesperada de la primera vez, ya de una forma distinta, pero desafiante. Y le dije, Señor, muéstrame dónde está tu verdad. Yo no quiero andar indefinido. O soy católico o soy protestante, pero muéstrame dónde está tu verdad. Y te juro, te prometo, que donde esté tu verdad, la seguiré hasta el final de mis días. Pero muéstrame dónde está. Cecilia, a los 2 días de haber hecho oración, llegaron unos tomos así, ¡papá! Me los pusieron en la mano. Fueron 2, de una mística de la iglesia. Y yo empiezo a leer estos libros, que locuciones interiores, que Dios le habla. Yo al principio estaba así como escéptico. ¿Cómo es esto? Que locución interior, que el Señor. Pero sin embargo algo me empujaba para que siguiera leyendo. A pesar de que cuestionaba. Sin embargo, había interés. Claro. Y seguía leyendo. O sea, claro. Era el Espíritu Santo. Y yo seguí leyendo. Y cuando entonces voy yo profundizando en los mensajes que el Señor daba a esta mística, y el Señor le empieza a hablar de la sagrada hostia, de su presencia real en el sacramento, de la importancia de la Santísima Virgen María, tuve yo una iluminación sobrenatural. ¿Cuál era el texto? ¿De qué se trataba el libro? Esto prefiero reservármelo. ¿Prefieres reservártelo? ¿Está bien? Porque no es tanto el mensajero, sino el mensaje. Claro. Entonces, visto así, me abalanzo de nuevo a devorarme a Jesús Eucaristía diariamente y retomo la oración del Santo Rosario diariamente y así ha sido ya desde hace 18 años hasta el día de hoy. O sea que a partir de ese momento tuviste como una rectificación de tu propia conciencia. Sí, como si vieras... Fue una iluminación fulminante. Que te disipó todas las dudas. Sí, yo dije, me llevaron a Medjugorje sin haber ido. Algo así, sí, para que me entiendan. Sí, algo fue como esto que hace la Virgen de Medjugorje. Como si Medjugorje me lo hubieran llevado al sitio donde yo estaba.
muy bien, te salió muy barato. Sí, me salió barato porque, pues sí, exacto, sí. Entonces, fue algo tremendo, es extraordinario la liberación y a partir de ahí, entonces fue como que la Virgen terminó de arrancar esas raíces. Fue la forma que arrancó por completo esas raíces, Lo que te faltaba. lo que faltaba. Y entonces fue todo un proceso ya de crecimiento, de entrega, de madurez, de servicio, de apostolado. Después ya llega el Tratado de la Verdadera Devoción, cuando el padre Luciano Cicciarelli un día visita mi ciudad. Me contacta un hermano de Barquisimeto. El padre Luciano nunca había ido a mi ciudad y de los 300.000, 400.000 habitantes, la Virgen me escogió a mí No, es que para organizarle la visita al padre Luciano, habiendo gente más preparada, más formada, más merecedora, que tenían muchos años sirviéndole a la Virgen, que nunca tal vez le habían sido infieles como yo, pero escogió al que más le había sido infiel, al que más dolor le había causado, al que más la había afrentado, al que la había traicionado, al que la había pisoteado. Y entonces a ese, al menos merecedor, al más miserable, al más infiel, al menos preparado, al menos formado, al que menos sabía y al que menos se lo merecía, la Virgen escogió dentro de 300.000, 400.000 habitantes para que le preparara la agenda, cosa que nunca había hecho, ni yo sabía cómo se hacía, y me tocó ir a parroquias, a la diócesis, y sin conocerme y sin saber quién era yo, cuando yo llegaba y decía, mire, este sacerdote viene a hacer esto, sí, cómo no, tiene el permiso, y no me conocían ni sabían quién era yo. no, impresionante. Y cuando yo llegué donde el obispo, a la diócesis, al palacio episcopal, ahí a las oficinas de la diócesis, el palacio episcopal, y llego a informar que pues yo nunca había entrado ahí, no me conocían, no sabían quién era yo. Además dije, mire, viene este padre, es el padre Luciano Cicciarelli, y quiero que en la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación, para que se le prepare ahí y tal, y me miraron, se quedó el vicario, el canciller de la diócesis, mirándome, y dijo, sí, tiene el permiso. Es impresionante. ¿Ah? Bueno, y después cuando llega el padre Luciano, apenas me ve el padre Luciano, con el que nunca había cruzado palabra alguna, del que yo nunca había sabido y del que yo nunca sabía ni qué mensaje traía, nada, ni sabía que era San Luis María Griñón de Montfort, esa palabra nunca la había escuchado yo. Y cuando entonces el padre Luciano me ve, inmediatamente saca la reliquia de San Luis de Montfort y se abalanza sobre mí y me dice, te nombro presidente de la Consagratio Mundi aquí en tu estado, y me estampa la reliquia de Montfort en la frente. Y yo sentí que a mí me daba era como un infarto, porque yo dije, y este padre se volvió loco. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Yo no entendía, pero la Virgen sí entendía, ella sí sabía lo que estaba haciendo. Claro. Ella sí sabía lo que estaba haciendo. Bueno, y a partir de ahí, ese fue el inicio de toda una experiencia monfortiana, mariana, porque me tocó recibir durante 10 años seguidos, me tocó recibir muchas veces al padre Luciano, organizarle no solo en Táchira, donde yo vivía, sino en toda Venezuela, organizarle recorridos, conferencias, encuentros, y con el padre Luciano de una parroquia a Y otra. todo lo que le aprendiste, ¿verdad? Y dejó el mismo espíritu. Te Fue voy a- algo de Elías Eliseo. Así es, así Amén, es. de Elías Eliseo. Amén. Te recordamos que estamos en el programa El Triunfo de la Inmaculada. Tú puedes conocer más de todo esto si te metes tanto al valor de ser católico .com como a Mundo Católico TV, quienes de manera asociada realizan este programa. Te invitamos a que conozcas más lo que hacemos. Tú puedes meterte a www.mundocatólico.tv o www.elvalordesercatólico.com. Pablo, cuéntanos un poquito ya ahora de lo que fue el Tratado de la Verdadera Devoción y qué nos puedes decir sobre el tratado para que no se pierdan el siguiente programa, porque ya vamos a hablar de cosas muy prácticas sobre nuestra relación con la Santísima Virgen María para que tenga ese triunfo en nuestro corazón y en el mundo, para que reine Jesucristo en la tierra. Muy bien, Pablo, dinos. Muy bien, a mí me llamaba la atención mientras tú hablabas ahorita de católico, protestante, católico. Siempre uso esta imagen graciosa para explicar qué fue lo que me pasó a mí. Yo pasé de vampiro con Biblia a paloma. Es un poco gráfico, y suena chistoso, pero es así. Sí, claro. Es así. Bueno, muy bien. Bueno, mira, la importancia del Tratado de la Verdadera Devoción.
ya esta conclusión, y ya en el programa que haremos al efecto, entraremos a desarrollar tips importantes del tratado. Porque el tratado es como para toda una conferencia, todo un retiro, estar todo un mes retirados, nada más con el tratado. ¿Qué te puedo decir del Tratado de la Verdadera Devoción? Es el libro más odiado por Satanás en la faz de la Tierra, y yo diría que en el universo, porque si hubiesen colonias humanas en Marte, también sería el libro más odiado en Marte. Es decir, es el libro más odiado, repito, aborrecido por Satanás, y es el libro escrito, contenido, revelación, más perseguido por el demonio, más que cualquier otro libro o escrito. ¿Por qué? Porque el tratado fue dado y escrito bajo un don único, singular. Ningún otro santo o santa o doctor o doctora de la iglesia se le dio el escribir el tratado como se le dio escribir a San Luis María Griñón de Montfort. Usted puede en este momento traer a memoria cualquier gran santo, cualquier gran santa de la iglesia, incluidos los profetas bíblicos. Y ninguno de ellos se le dio este don, solo se le dio a San Luis. Por eso San Luis es la primicia, es la gran primicia de los transformados. Si nos puedes decir en qué consistió este don para que el público lo escuche. Es el don de la escritura hierética. El don de la escritura hierética es que tomó literalmente, viene el Espíritu Santo, y con el concurso volutivo, es decir, con el desplazamiento interior de la voluntad de San Luis, el Espíritu Santo le pide la mano a San Luis. Literalmente se la tomó. San Luis no movía la mano, quien la movía literalmente era el Espíritu Santo. San Luis simplemente se limitó a ver cómo el Espíritu Santo escribía. Por eso es que no es un libro dictado bajo ciencia infusa usando el intelecto. No. Ni fue bajo infusión intelectual donde viene el Espíritu Santo e ilumina el conocimiento de la inteligencia humana para reproducir conceptos, ideas. No. Aquí fue una acción operativa y directa de la mente de Dios tomando nada más la mano de San Luis. Sí, o sea, realmente algo extraordinario. San Luis simplemente decía, wow, mira lo que está escribiendo, mira. Y simplemente iba leyendo lo que el Espíritu Santo iba escribiendo. Y pudo no haberlo leído y hubiera escrito igual. Exactamente. Pudo no haber pensado nada y lo hubiera escrito igual. Y lo estaba escribiendo exactamente igual. Podía haber estado pensando en otra cosa incluso y lo hubiera escribido exactamente igual. Correcto. Es la forma correcta. Es y ningún santo y ninguna santa se le ha dado este don. No, porque los otros han recibido la inspiración o han recibido el dictado. Correcto. O sea, oyen una voz y dice, escribe, Jesús es el Señor. Y escriben, Jesús es el Señor. Pero aquí no fue así. Aquí fue que él vio que el Espíritu Santo simplemente iba moviendo la mano. Eso es todo. Entonces este es un don único, es decir, 0% error posible. 0% error de imprecisión teológica posible. Y siempre he explicado que lo que es la tilma, lo que es María a la tilma de Guadalupe, es decir, María es presencia real en la tilma, está viva, ¿correcto? Y lo que es Jesucristo al manto de la Sindone en Turín, que el manto de la Sindone tiene partículas de la sangre de Cristo, física, ya no es mística, es física, y tiene trazos de sangre, ¿verdad? De la sangre física, la que derramó en el Calvario, física, no mística, ¿verdad? Entonces lo que es María a la tilma, lo que es Jesús a la Sindone de Turín, del manto de Turín, lo es el Espíritu Santo al tratado. Es increíble. Lo es el Espíritu Santo al tratado. Y me gustaría, Cecilia, para poder iluminar y fortalecer esto que estoy compartiendo, que dieras tu testimonio de cómo fue tu experiencia en el tratado, que lo venías leyendo y la experiencia que has contado. Yo lo he leído 2 veces completas y en porciones, es decir, algunos capítulos específicamente para dar alguna charla. Y recuerdo que hice un viaje a los Estados Unidos en donde tenía que tomar un autobús para ir me parece que del Paso, Texas, hasta Phoenix,
Arizona. Entonces era un viaje bastante largo y como consecuencia de esto me llevé el Tratado de la Verdadera Devoción. Había comprado las obras completas de San Luis María Griñón de Montfort en un libro que parecía muy grueso, pero el tratado no es tan grueso, ¿verdad? Es un libro pues pequeño, si se puede llamar así. Sin embargo, se me ocurrió llevarlo y empezarlo a leer ahí. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que como se iba oscureciendo el día, me parecía que no había pasado el día, es decir, cada vez que yo seguía leyendo las palabras, cada palabra se me ponía como iluminada, no me costaba leer el tratado, de tal suerte que a pesar de la oscuridad, y aunque había una luz tenue, porque la que hay en un autobús es tenue y a veces no puedes ni leer, podía yo leer perfectamente. Mucho me sorprendió descubrir que cada palabra tenía como luz propia. Y esto se lo conté a Pablo, por eso él me está pidiendo ese testimonio. Y cuando me di cuenta que cada palabra tenía como luz propia, venía junto a mí una persona americana, bastante distraída, y conforme yo, como fueran muchas horas, fui como introduciéndome con él, cómo te llamas y qué haces y todo, y preguntándole su forma de pensar y qué pensaba, si era católica, si no, si creía en la Virgen o no, como venía en ese espíritu de leer el tratado. Entonces pude, a través de también como una consecuencia de su lectura, hablarle de la Santísima Virgen, y realmente creo que esa persona se llevó con ella a la Santísima Virgen, no por mí, sino que a mí la Virgen me usó como un instrumento para que ella la conociera. Pero lo que fue maravilloso del tratado es saber que cada palabra tenía luz propia. Vida. Estaba viva, no era cualquier cosa. Correcto, así como está viva la Virgen en la tilma de Guadalupe. Así es. Así de vivo está el Espíritu Santo en el tratado. Algo extraordinario. Mira, se nos ha acabado el tiempo. Por favor, Pablo, vamos a tener un siguiente programa. No se lo pierdan, El Triunfo de la Inmaculada, y tendremos esta segunda parte con Pablo Vivas. Pablo, danos dónde te podemos escribir y dónde te podemos localizar. Sí, cómo no, para aquellas personas que quieran entrar en contacto conmigo, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com, o si no, a través de mi cuenta en Facebook, pablovivas.predicadorcatólico. Ahí me consiguen, y a través de la mensajería interna de Facebook también me pueden escribir. Nosotros te vamos a dar, tú puedes localizarnos, acuérdate que este es un programa asociado, que lo llevamos a cabo con nuestros amigos del valordesercatólico.com, somos mundocatólico.tv, así nos puedes localizar incluso en nuestras redes, sobre todo en YouTube, a nosotros mundocatólico.tv, y también hacerte saber que nos puedes escribir a sagradocorazonmexico@gmail.com, y te damos un teléfono 6725-0428. Si tú quieres conocer más del Tratado de la Verdadera Devoción, de la consagración y del triunfo de la Inmaculada, con mucho gusto te ponemos a tu disposición tanto los libros como la información para que tú puedas profundizar en estos temas. Te damos las gracias por habernos escuchado, y dinos algo más, Pablo. Sí, hay una cuenta de WhatsApp. Por favor. Un número que puedo dar. Por favor. Es signo más 58 412 750 6436. Repito. Por favor. Signo más 58 412 750 6436. En esa cuenta, en ese número, a los efectos de la cuenta de WhatsApp, ahí me pueden escribir y yo en su momento puedo ir respondiendo. Pues Pablo, muchísimas gracias. Se despide usted de su amiga Cecilia Valderrama en su programa El Triunfo de la Inmaculada. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Mundocatólico.tv y El Valor de Ser Católico.com presentan El Triunfo del Corazón Inmaculado de María. Dios quiere que en los tiempos actuales sea su Santa Madre más conocida y amada. María es el camino más rápido y seguro para llegar al corazón de Jesús. El Triunfo del Corazón Inmaculado de María. Conduce Cecilia Valderrama.